Bien, hermanos, me alegro de verles. Domingo pasado no pudimos estar con Leticia. Bueno, partió mi abuela. Fue un tiempo hermoso. Bueno, el último tiempo de ella también fue un tiempo en que pudimos compartir y predicarle el Evangelio con la Leti. Y la verdad es que ahí nos damos cuenta de la importancia y del valor que tiene predicar, conocer y compartir el Evangelio. Así que fue muy bonito. Yo llevaba solo una camisa, así que la tuve que ocupar los 2 días. El Señor me permitió la oportunidad de poder compartir el Evangelio, de dar una palabra ahí en el funeral de mi abuela materna. Y fue bonito y después finalmente en el cementerio también pudimos compartir el Evangelio, y la verdad es que la respuesta al Evangelio fue de mucha quietud, de mucha paz, de mucho amor, y el Señor nos permitió también poder compartir eso. Así que nada, yo de verdad estoy muy agradecido al Señor por la tremenda esperanza que tenemos, hermano. La tremenda esperanza y este Cristo que es luz en medio de la oscuridad, este Cristo que es luz en medio del temor, de la aflicción, y el poder del Evangelio es algo por el cual nosotros no podemos avergonzarnos, porque sin duda que el poder del Evangelio es capaz de destruir toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento del Señor. Así que eso, hermanos, y también darle las gracias por la oración por el Juaco estaba bien, finalmente era un cálculo, así que pero también pude orar con él y él también vio al Señor ahí en eso, así que bien por eso. Así que ahora, retomamos Gálatas. Oremos al Señor para que nos guíe. Señor, tú que eres bueno en todo tiempo, y todo tiempo eres bueno. Tú que nos llamaste, Señor, por tu gracia, no porque hubiera algo en nosotros que te llamara la atención, sino que tú nos viste como ovejas sin pastor. Tú nos viste y con tu tremendo corazón de compasión tú decidiste ir por nosotros. Y decidiste ir por nosotros para poder enseñarnos que una vida sin ti no vale la pena vivirla, Señor, sino que la vida plena es al lado tuyo. La vida que vale la pena es al lado tuyo, Señor. Tú nos llamaste, Señor, para que en la vida y en la muerte tú tomes nuestra mano. En la vida y en la muerte podamos ser tus hijos. Y tú hoy, Señor, a través de las palabras del apóstol Pablo, también nos recuerdas, Señor, que pertenecemos a la familia de la fe. No por nuestra obediencia, no por nuestras capacidades, no por lo que hayamos alcanzado en este mundo, sino por pura gracia y amor. Solo ha sido tu gracia, solo ha sido tu misericordia, Señor. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes en esta hora para que mis hermanos y yo podamos ser llevados por tu palabra, Señor, para que seamos una buena tierra, Señor, y las palabras que salgan, Señor, de este pecador, Señor, pueden ser palabras de gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que Cristo brille, Señor, como debe ser. Ayúdanos, Señor, en nuestra incapacidad. Ayúdanos también en nuestra falta de memoria. Y ayúdanos también a recordar tus promesas, Señor, porque tus promesas son fieles, Señor. Oramos por Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Continuamos con nuestra serie de Gálatas. La semana pasada, nuestro pastor nos compartió, ¿cierto?, el pasaje anterior, y que básicamente tiene que ver con que el apóstol Pablo está haciendo este contraste entre la ley y las obras, y estos Gálatas que se habían desviado completamente de lo que él había enseñado. Ahora el apóstol Pablo lo que va a hacer, y es un poco, si nosotros tuviéramos que mirar la carta de Gálatas y ver cómo hay momentos en que el apóstol Pablo le imprime mayor pasión
mayor preocupación. En este capítulo 3 es donde él también ya le pone más pasión, más presión, porque precisamente ellos están en un lugar muy peligroso. Cuando nosotros somos desviados del Evangelio, somos desviados, ¿cierto?, de la salvación. Cuando nosotros somos desviados del Evangelio por que seguimos voces, ¿cierto?, que finalmente tuercen la palabra del Señor, nos ponemos en un lugar muy peligroso. Por eso que la mayor seguridad es que tengamos un Evangelio conforme a lo que el Señor ha enseñado. Y aquí el apóstol Pablo comienza esta predicación o esta sección de la carta llamándoles la atención. Y lo voy a leer en otra versión. Dice así, Gálatas 3 del 1 al verso 10. Aunque mi foco va a ser hasta el 9, pero vamos a hacer un pequeño análisis del verso 10. Dice así la palabra del Señor. Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu o el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de verdad fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe o el padre de la fe. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique finalmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Amén. Como les decía, a esta altura de la carta, y no sé si a usted le ha tocado escribir una carta o leer una carta, o ver, ¿cierto?, no sé, una película o algo así, pero hay etapas, ¿cierto?, de esa carta, de esa película, que son momentos más altos, ¿cierto? Y este diría que es un punto alto en la carta, donde él está preocupado y él llama, ¿cierto?, y llama a los hermanos, los llama torpes, los llama necios. Si tuviéramos que traducir esa palabra, los llama idiotas. ¿Se imagina usted que el pastor le llame idiota? Que le diga, pero ¿cómo eres tan idiota para olvidarte de esto? Bueno, aquí el apóstol Pablo le está diciendo eso. A lo mejor usted puede pensar, no, es que es demasiado fuerte, pero es que el problema, lo que está ocurriendo es urgente. Y el apóstol Pablo está encendido en llamas, llamándole la atención a estos hermanos. Y esto es lo que está ocurriendo. Y nosotros en estos pasajes vemos, al menos yo distinguí como 4 puntos, cómo estos creyentes están siendo embrujados, ¿cierto?, por estos falsos maestros. Las preguntas, ¿cierto?, que tienen la finalidad del apóstol Pablo de sacar al pizarrón a los creyentes. ¿Cuáles son los verdaderos descendientes de Abraham? Y finalmente, cómo los creyentes que confían en la ley están condenados.
Esos son como los 4 puntos o las 4 situaciones que nosotros, o que yo al menos puedo distinguir aquí. Lo primero que vemos nosotros a propósito de estos creyentes que han sido embrujados, que han sido hechizados, es a quienes el apóstol Pablo en el verso 1 les dice: Gálatas torpes, Gálatas necios, Gálatas idiotas. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo había sido presentado tan claramente? La gravedad del peligro demanda una respuesta urgente. Si nosotros viéramos que un hermano se está desviando del Evangelio, nosotros tenemos que actuar urgentemente, porque es nuestra vida. Usted no reacciona frente a la enfermedad de un hijo, de una esposa, ¿cierto? De manera sencilla, impávida, como si algo fuera a pasar, si es que la gravedad así lo amerita. Todos nosotros, ¿cierto?, nos ha pasado. De hecho, precisamente esta semana me ocurrió. El Señor me daba una ilustración vívida. Entonces yo viendo, ¿cierto?, al Juaco retorciéndose de dolor, obviamente uno actúa como padre con mucha desesperación, porque es grave la situación. Bueno, el apóstol Pablo lo que está haciendo, está actuando como un padre preocupado, como una madre preocupada por su hijo que está frente a una enfermedad grave, frente a una situación peligrosa. Por eso que él les llama y les dice, y eleva su lenguaje y les dice torpes, son necios. ¿Cómo se les ocurre? Es lo que está diciendo. Los creyentes de Galacia tienen esta falta de discernimiento, algo que nos falta a nosotros muchas veces. Piensen ustedes cuánto tiempo había pasado, cuánto tiempo el apóstol Pablo había dedicado a poder explicarles el Evangelio. De tal manera que él dice: yo la verdad es que les expliqué, les presenté a Jesucristo ante ustedes tan claramente como crucificado. Es decir, el apóstol Pablo recuerda que él se tomó su tiempo, invirtió tiempo, se quemó las pestañas para poder explicarles el Evangelio a ellos, de manera clara, de manera que lo entendieran claramente. De manera, como dicen algunos, es como si ellos pudieran, por los ojos de la fe, ver al mismo Cristo crucificado. Y nos preguntamos hoy, ¿aquí se ha predicado el Evangelio de manera clara? Sí, hermanos. Sí, hermanos. Aquí, por la gracia de Dios, el Evangelio ha sido predicado de manera clara. Por eso no se enoje si alguien le dice: idiota, ¿cómo te desvías? No creo que lleguemos a eso, pero bueno, si se está desviando y tengo confianza, les voy a decir. Pero aquí el Evangelio ha sido predicado y explicado de manera clara. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que yo les expliqué de manera clara el Evangelio, de tal manera que ustedes pudieron ver casi a Cristo crucificado. Y eso es el fundamento de la predicación. También, como un punto aparte, la predicación implica eso, que ustedes puedan ver a Jesucristo crucificado de manera clara. No nuestra experiencia, no una charla motivacional, sino que a Cristo crucificado. Ese es el fundamento de la predicación. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que está viendo aquí es que los creyentes de Galacia están en grave peligro y que demandan una respuesta urgente. Y dice: ¿quién los fascinó? ¿Quién fue capaz de hechizarlos? De alguna forma, el Evangelio, cuando llega a nuestras vidas, rompe el hechizo que el mundo tiene sobre nosotros. Porque el mundo eso es lo que hace finalmente. Eso es lo que hizo la serpiente en Edén. Hechizó a Eva, hechizó a Adán, de manera que ellos no pudieron ver la bondad de Dios y se quedaron solo con la prohibición. Ellos no pudieron ver cómo la serpiente torció la palabra del Señor y finalmente le creyeron a la serpiente. Bueno, ese embrujo es algo que permanece hasta el día de hoy con los falsos maestros. ¿Cuánta gente, cuántas personas hoy escuchan un
pseudo, un falso evangelio. ¿Cuántas personas equivocadas y embrujadas van puerta tras puerta, ¿cierto?, golpeando y anunciando un falso evangelio? Nosotros los vemos todos los días. De hecho, tienen más pasión que nosotros. Y una pasión equivocada. Pero ese embrujo, incluso si uno profundiza más en lo que significa el embrujo, cuando el apóstol Pablo les dice en el verso 1, ¿quién los hechizó a ustedes ante quien es Jesucristo, ¿cierto?, ha sido presentado tan claramente? También la idea está ahí en que, ¿por qué ustedes permitieron que Cristo, que la obra de Jesucristo fuera menospreciada? Otro significado también tiene que ver con que ellos permitieron, a través de su falta de discernimiento, de su despreocupación por las Escrituras, que Cristo incluso fuera calumniado. Es decir, estos falsos maestros presentaban a un Cristo menospreciado, a un Cristo que no era suficiente, a un Cristo que cuya obra necesitaba ser completada con las obras de nosotros. Se imagina hoy yo le dijera a usted, sabe que necesita confiar en Cristo, pero también necesita comportarse, vestirse de tal manera y ordenar su vida, si no, no se va a salvar. Por una parte usted cree en Cristo, pero tiene que hacer esto y esto. A nosotros nos parecería una estupidez, pero esa misma estupidez es la que los Gálatas estaban viviendo, es la que los Gálatas estaban siendo afectados. Ellos eran los mismos que habían caído bajo este embrujo de esta enseñanza equivocada. Y eso es una falsa enseñanza, un embrujo, un engaño por estos falsos maestros. Un engaño que implicaba que Cristo había sido rebajado a solo un elemento más en la salvación. Pero sabemos que el apóstol Pablo decía, Cristo, ¿cierto?, básicamente Cristo, más nada igual todo. Cristo igual salvación. Pero estos falsos maestros habían reducido a Cristo a un elemento de esa salvación. Imagínense lo que es. Es decir, este Señor que nosotros decimos que es todopoderoso, que gobierna sobre todas las cosas, no era suficiente. Por eso que era tan grave. Por eso que era terrible lo que estaba ocurriendo. Y el apóstol Pablo, ahora lo que él va a hacer es un ejercicio para poder sacarnos respuestas, para poder recordarnos. Entonces, cuando nosotros queremos llamar a un hermano o corregir alguna cosa, porque hay un problema, ¿cierto?, en su comprensión del Evangelio, de tal manera que él se está desviando, nosotros necesitamos hacer preguntas incómodas, que a veces nos cuestan. Nos cuesta hacer las preguntas incómodas, pero necesitamos. Entonces el apóstol Pablo va a hacer una serie de preguntas incómodas, va a hacer una serie de preguntas que van a sacar, ¿cierto?, a la luz la verdad de lo que ellos estaban viviendo y haciendo. Y recuerdo las preguntas de Job, ¿cierto?, que Dios le hace. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú? Y lo que ocurre en ese pasaje, en Job 38 en adelante, es que Job no es capaz de responder ninguna pregunta. ¿Cuál es la reacción de Job? Él dijo, pongo mi mano sobre mi boca. Es decir, mejor me callo, porque sé que no te puedo responder ninguna de estas preguntas. Y esto es algo de lo que ocurre aquí desde el verso 2 al verso 5. El apóstol Pablo dice, solo quiero que me respondan esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse por esfuerzos humanos. Tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Como les decía aquí, el apóstol Pablo hace una serie de preguntas que dejan encerrados, ¿cierto?, a los Gálatas, a estos hermanos que se habían desviado.
Y estas preguntas tienen como finalidad que ellos reflexionen, que ellos recapaciten. Estas preguntas incómodas se hacen para que precisamente ellos salgan de ese embrujo, este embrujo sea roto. Y él dice, verso, esto solo quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y nos podemos preguntar nosotros, ¿recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe, por confesar que Jesús es el Señor o por obedecer? Y nos pasa con muchas personas que dicen, no, yo quiero ir a la iglesia, pero tengo que arreglar esto y aquello, y ahí voy. Es decir, ponen la obediencia antes de la fe. Y nunca ha sido eso. Siempre ha sido la fe primero. La fe es la que nos capacita a nosotros para obedecer. La fe es la que nos permite obedecer al Señor. No podemos poner, ¿cierto?, la carreta delante o antes, ¿cierto?, de los bueyes. Delante de los bueyes. No es así. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Entonces el apóstol Pablo le dice, ¿quieren perfeccionarse por esfuerzos humanos? Aquí en el verso 3, recibieron, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. La Reina Valera no nos da tanta claridad en este sentido, pero sí otra versión nos dice, si es que ellos se quieren perfeccionar por esfuerzos humanos. No quiere decir que ellos han comenzado por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne, es decir, como carnales, sino que tiene que ver con que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes que comenzaron por el Espíritu van a perfeccionar la obra que Dios quiere hacer en ustedes por medio de los esfuerzos humanos. Y esto es precisamente el problema grave, es decir, la obra que Cristo, ¿cierto?, ha empezado en ti y en mí, no podemos terminarla por esfuerzos humanos. No podemos terminarla por nuestros propios esfuerzos. No podemos pretender ser santos solo porque venimos el martes, el miércoles y el domingo, por una parte. No, eso forma parte obviamente de nuestro compromiso con la comunidad de fe. Pero también pensaba en aquellos que dicen, no, ¿sabes qué? Voy a elegir un día de la semana para ir solamente. Ese también, hermano o hermana, ese también está pensando que ese día basta para poder perfeccionarse. Aunque lo hace de manera menos religiosa. Pero también es una visión de que él puede, ¿cierto?, elegir solo un día para o escuchar la palabra, o orar, o venir a los estudios y no viene nunca más, o no tiene otro compromiso. También ahí hay una suerte de legalismo en el sentido de que esa persona piensa que solo le basta eso. Pero él ha olvidado la palabra del Señor al decir que el Señor envía bendición cuando los hermanos habitan juntos en armonía. Porque ahí los hermanos se van animando, se van esforzando, se van ayudando, van conociendo sus luchas. Cuando alguien conscientemente dice, no, yo con el domingo me basta. O cuando alguien conscientemente, obviamente pueden haber situaciones puntuales, pero cuando alguien conscientemente, por ejemplo, dice, no, yo solo voy a la oración y no vengo más, con eso tengo. Cuando tú decides eso, lo que estás diciendo también es, eso me basta para poder perfeccionarme, para poder alcanzar la obra. Cuando tú también, o cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar la palabra del Señor, también decimos, bueno, con ir a la iglesia, sin leer la palabra en la semana, también me basta. Eso también es una falsa espiritualidad, es una espiritualidad equivocada porque nos dice que haciendo un esfuerzo mínimo nos vamos a perfeccionar. Y eso también tiene que ver con el esfuerzo humano. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Ellos pretendían llegar al cielo partiendo en el Espíritu, pero llegar al cielo, ¿cierto?, a través de sus propios esfuerzos. Y eso lejos está del Evangelio verdadero. Nosotros necesitamos la gracia y el Evangelio todos los días de nuestra vida. Necesitamos la gracia y el Evangelio desde la cuna hasta la tumba. Todos los días de nuestra vida debemos predicarnos el Evangelio, debemos recordarnos el Evangelio, debemos vivir el Evangelio. Porque en los momentos críticos, ¿qué es lo que hacemos? Recordamos que tenemos un Señor
que a pesar de esa circunstancia trágica, mala, difícil, dolorosa, el Señor está ahí. Necesitamos el Evangelio. O en nuestros mejores momentos, en ese momento exitoso, en esta vida, también necesitamos recordar que eso ha sido un regalo del Señor. Y en el último momento de nuestra vida, sabemos que el Señor nos espera. Entonces necesitamos el Evangelio en cada momento de nuestra vida, en todo tiempo. Y ellos lo que estaban haciendo es pensar que podían llegar al cielo, partiendo en el Espíritu, pero terminando y completando esa obra por los esfuerzos humanos. Eso es lo que ocurre. Y estas preguntas llevan a un solo punto, a entender que la salvación es por fe. Todas estas preguntas que el apóstol Pablo hace son preguntas que llevan, ¿cierto?, a la salvación por fe. Es lo que ocurre y el apóstol Pablo lo utiliza. Cuando usted quiere conseguir una respuesta, obviamente lo va a encerrar a una persona con las preguntas. No podía dejar de pensar en una mamá o en un papá que está corrigiendo a su hijo y le dice, bueno, ¿te dije o no te dije? Sí, me dijiste. Te dije que si te ibas por ahí te ibas a dañar. Sí. Así el apóstol Pablo está corrigiendo a estos hermanos. El apóstol Pablo lo está sacando al pizarrón. Le está diciendo, todas estas preguntas llevan a una respuesta, a que andamos por fe, no por vista. A que andamos por fe, no por nuestros propios esfuerzos. Porque por fe finalmente es la vida del cristiano. Por fe, ¿cierto? Ellos salieron al desierto y fueron sustentados ahí, fueron alimentados ahí. Su calzado no se deterioró, su ropa no se envejeció. Finalmente por fe. Por fe ellos, ¿cierto? Cuando eran picados por las serpientes, ellos miraban la serpiente de bronce y entonces eran sanados. Es por fe. Y el apóstol Pablo tiene todo esto en su cabeza. Por lo tanto, es lo que él les está diciendo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por las obras de la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ellos habían visto milagros. Nosotros hemos visto milagros. Nosotros lo hemos visto. Lo hemos recibido. Sin duda que el mayor milagro es que nuestro corazón cambió, pero también hemos visto respuestas del Señor. Y esas respuestas han sido porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho esto o aquello, o por la gracia del Señor. Solo por gracia. Pero los Gálatas habían comenzado a vivir un evangelio distinto que tenía como respuesta que esos milagros tenían que ver con la observación de la ley. Es la fe finalmente la que les permite a ellos vivir y avanzar en la vida cristiana. Y es la fe la que a nosotros también nos permite vivir. Si Dios nos ha sacado del desierto, ¿cierto? La fe nos dice que Dios sacará agua ahí en el desierto. Si el Señor nos ha hecho pasar por pruebas, la fe nos dice que el Señor estará con nosotros. Si el Señor nos saca a un lugar oscuro, bueno, el Señor es nuestra luz. Es la fe finalmente. Si usted exprime a un cristiano en una situación difícil, bueno, lo único que debiera salir ahí es fe. Es la fe la que nos sostiene. Y es la fe la que nos va a seguir sosteniendo todos los días de nuestra vida. Estos judaizantes, mejor dicho, estaban diciéndole a los cristianos de Galacia que ellos debían volver a la ley. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a tomar un ejemplo de Abraham y les va a decir, bueno, el padre de ustedes, de quien se sienten tan orgullosos, bueno, es alguien que vivió por fe. Y por eso él toma el ejemplo de Abraham a partir del verso 6. Y ahí vemos
nuestro tercer punto. ¿Cuáles son los verdaderos descendientes de Abraham? ¿Cuáles son los herederos de Abraham? ¿Cuáles son los verdaderos, cierto, la verdadera familia de Abraham? Verso 6 dice, así fue con Abraham. Entonces luego que ellos están discutiendo la ley, bueno, el apóstol Pablo saca a Abraham y le dice, así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Verso 8. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Los judíos se sentían muy orgullosos de Abraham. De hecho, si ustedes revisan los evangelios, vemos como Juan el Bautista les dice en algún momento: no piensen dentro de sus corazones que Abraham es su padre, porque Dios puede levantar de estas piedras, ¿cierto?, descendientes de Abraham. En otro momento, frente a Jesús, los fariseos le dicen, los religiosos de esa época le dicen: bueno, nuestro padre es Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y el Señor le dice: no, ustedes son hijos del diablo, en realidad. Pero ellos se sentían muy orgullosos de Abraham. Y ellos pensaban que por ser descendientes físicos de Abraham, entonces tenían la salvación asegurada. Y eso es lo que había permeado, es lo que había afectado el Evangelio en los hermanos de Galacia. Pero el apóstol Pablo también ahí en Romanos 9, del 6 al 7, dice: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos. Él ya lo explica en Romanos. En otras palabras, hay algunas personas que son descendientes de Israel, pero no son parte de la bendición de Israel. Del mismo modo, hay algunos que descienden de Abraham, pero no todos son hijos de Abraham, en sentido espiritual. Ser descendiente de Abraham, Isaac o Jacob no es suficiente, ser un descendiente físico. Y esto es lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Los judaizantes, que no eran sino otra copia, ¿cierto?, de los fariseos, ellos están embrujando, hechizando a los creyentes de Galacia, diciéndoles que ellos necesitan volver a las obras de la ley. Pero ese discurso no ha cambiado tanto. Hoy también se nos dice, ¿cierto? Y se nos apunta que debemos hacer obras en algunos casos para poder mantener nuestra salvación. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio, ¿cierto? Y aquí el apóstol Pablo habla de Abraham y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero vamos a Abraham, que en la Biblia, ¿cierto?, está desde el capítulo 12 en adelante del Génesis. Y entonces Abraham cree, obedece, ¿cierto? Y eso le es contado por justicia. Habían dos puntos que el apóstol Pablo quería hacer. Ellos querían, ¿cierto?, que los creyentes que no habían nacido judíos se circuncidaran. Ese era el primer requisito de los judaizantes en Galacia, que los hombres se circuncidaran. Pero si ustedes leen Génesis 17:24, se dan cuenta que Abraham se circuncidó no a los 8 días, como demandaba la ley, sino a los 90 años. Entonces el primer punto que hace el apóstol Pablo al citar a Abraham es destruir el argumento de que era necesaria la circuncisión para poder creer. Abraham no estaba circuncidado. Y lo segundo es que ellos apuntaban a la ley, pero la ley vino al menos 700 años después de Abraham. Es decir, este patriarca Abraham, del cual ellos estaban tan orgullosos y pensaban que solo por ser descendientes de ellos incluso cumplían la ley y estaban listos para ser salvos, este patriarca no vivió bajo la ley. Este patriarca no se circuncidó según la ley. Este patriarca Abraham creyó por fe. Entonces, cuando Cristo, ¿cierto?, es presentado por el apóstol Pablo, ¿cierto?, a los hermanos de Galacia, Cristo apunta a la fe.
Y saben que incluso Abraham esperó en esta esperanza, en esta promesa. Esto es lo que hace el apóstol Pablo, destruye el argumento de estos judaizantes. Aquellos que viven por la fe se identifican con Abraham y son sus descendientes y heredan la promesa. La fe llevó a creer a Abraham, como les decía. La fe llevó a que Abraham saliera de su tierra, a una tierra que él no había visto, pero que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Él no la había visto y él no la vio tampoco. No vio esa promesa cumplida, pero él creyó y caminó toda su vida por fe. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros también. El Señor nos ha prometido que vamos a una tierra donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Ninguno de nosotros la ha visto. Ninguno de nosotros la ha visto. Pero caminamos por fe. Por eso que la fe es la que nos permite creer en el Evangelio. En un momento Abraham es sacado de su tienda, ¿cierto? Y le dice: te voy a mostrar parte de esto. Mira las estrellas, mira el cielo, así va a ser tu descendencia. ¿Qué edad tenía Abraham cuando le hacen esa promesa? 90 años. 90 años, hermanos. ¿Qué Dios hace eso con alguien que está en su ancianidad? Si tú y yo tuviéramos que elegir formar una nueva nación, elegiríamos personas que estuvieran en perfecta salud, que fueran jóvenes, ¿cierto? Un hombre y una mujer. Pero este Dios maravilloso hace cosas que nosotros no haríamos y que aún así cumple sus promesas. Él saca a Abraham, saca a un anciano a sus 90 años y le dice: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y él no tenía hijos todavía. ¡Qué tremenda promesa! Y Abraham creyó. El Señor probablemente nos saca a nosotros y nos invita constantemente a mirar al cielo y saber que sus promesas son fieles. El Evangelio es eso. Nosotros anunciamos. Por eso que es locura para el mundo. Anunciar que no importa la situación y las circunstancias que estemos pasando, el Señor tiene el control. No importa que partamos del escenario de esta tierra, el Señor nos recibe con Él. Vivimos por fe finalmente. Y esto es lo que está ocurriendo aquí, cuando Él le dice a Abraham que salga de su tienda. Los judaizantes querían poner, ¿cierto?, la obediencia antes que la fe, pero eso nunca ha sido así. En Génesis 15 nosotros vemos, a propósito de Abraham, que es el argumento que está usando aquí el apóstol Pablo, que Abraham, al igual que como se usaba en ese tiempo para hacer un pacto, toma los animales, los parte por la mitad, pone uno frente a otro, ¿cierto? Los más pequeños obviamente no los parte. Y esta es la escena, si usted lee Génesis 15. Para hacer un pacto, una de las formas de hacer un pacto era partir los animales. Era que esa sangre que era derramada ahí, tenían que caminarla o pasar por ahí las dos personas que iban a contratar. ¿Qué significaba eso? Bueno, que así me suceda, que así me acontezca, es decir, que mi sangre sea derramada si yo no cumplo este pacto. Y Abraham hace todo lo que Dios le dice, todo. Y cuando llega la hora de pasar, bueno, Dios hace que Abraham caiga en un sueño y él lo único que ve es una olla humeante, que es símbolo de la presencia del Señor. El Señor protegió que Abraham pasara por ahí, porque si Abraham hubiese pasado, Abraham tenía que haber muerto, porque él no iba a cumplir el pacto. De alguna forma, lo que hace el Evangelio nos muestra que ese camino manchado de sangre tenía que ser caminado por ti y por mí. Pero el Señor nos cubre y no permite que pasemos. Y pasa Él. ¿Y cómo ese pacto fue roto? Él mismo dio su vida
para cumplir su promesa. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos cubrió a nosotros, no permitió que nosotros fuésemos a la cruz para soportar la ira de Dios. Y entonces cuando Él hace eso, Él nos protege y Él se pone en nuestro lugar. Si vivimos por fe, el Señor nos ha guardado y promete que Él siempre nos sostendrá. Jesús ha dicho que si eres incapaz, sé que eres incapaz, sé que no puedes soportar el castigo. Yo voy en tu lugar, yo pago, yo respondo, yo doy mi vida por ti. Y aunque nosotros merecemos el castigo, nuestro Rey ha dicho, yo me pongo en el lugar de ellos. Esto es lo que está viendo y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Él apunta al creyente Abraham. Y en Juan 8, 5, 6 me gusta lo que dice Jesús. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando mi día y lo vio y se alegró. Es decir, Abraham, por los ojos de la fe, miró hacia adelante y vio a Cristo. Y él se alegró. De alguna forma lo que hace, ¿cierto? El Evangelio es que también nos pone en el lugar de Abraham y nos enseña a mirar hacia adelante. Nos enseña a mirar a Cristo hacia atrás, pero también, a propósito de lo que leía el pastor, ¿cierto? En Apocalipsis, nos enseña a mirar hacia adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enseña a mirar y nos vemos ahí en esa gran adoración celestial, donde hay todas las personas de toda tribu, lengua y nación adorando. Bueno, y ahí estamos nosotros. Y nosotros estamos en ese lugar, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho. Finalmente, en el verso 10, dice los creyentes condenados por las obras. El verso 10 de esta versión que yo leí dice, todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito sea todo aquel que no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es decir, en esta parte final el apóstol Pablo dice una sentencia, ok, si quieren vivir por la ley, bueno, entonces van a estar bajo maldición. El Evangelio nos dice que somos bendecidos, al igual que Abraham, si creemos en el Señor, sin hacer obras. Aunque los salvos, evidentemente, hacen obras. Nosotros hacemos obras no para ganarnos la salvación, sino en gratitud, en respuesta a lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Nosotros buscamos la santidad no para salvarnos, sino porque ya hemos sido salvados. Buscamos vivir una vida que agrada al Señor porque el Señor nos amó primero. Y eso es una muestra y una expresión de nuestro amor hacia Dios. Pero no es un requisito para salvarnos, porque el Señor ya nos salvó. Y entonces ahora respondemos en gratitud. Pablo, después de esto, les dice que aquellos que quieren vivir por la ley, bueno, van a estar bajo maldición. Es como si el apóstol Pablo le dijera, ok, ¿quieren vivir bajo ese falso evangelio que los judaizantes están enseñando? En que tienen que mezclar la ley y Cristo. Bueno, van a tener que cumplir la ley y obviamente van a estar bajo maldición. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Los hermanos de la iglesia en Galacia se han puesto en un lugar peligroso, uno que conduce a la muerte. Ellos han pensado que ese camino es un camino de vida, pero finalmente es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque la ley les demostró que ellos no podían. La ley fue aquel que los condujo y les mostró la incapacidad del hombre de poder acercarse a Dios por sus propios medios, por sus propias fuerzas, de cumplir la ley por sus propios esfuerzos. Eso es lo que hace la ley. Deuteronomio 21, 22 y 23 dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaran en un madero, no dejarán que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarán el mismo día, porque maldito por Dios es todo aquel colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso es lo que ocurría con alguien que no cumplía o que era colgado en un madero.
era maldito de Dios. Y esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición. Éramos, por naturaleza, hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, sin Cristo. Estos hermanos en Galacia querían volver a guardar la ley, de manera que aquella ira que había sido sacada por el Evangelio iba a ser puesta nuevamente sobre ellos. Por eso que era un lugar peligroso en el que se habían puesto. La ley o el legalismo nos lleva a mirarnos a nosotros, hermanos. La ley nos mira a nosotros y nos dice si nosotros cumplimos tal o cual cosa. La ley hace que nosotros miremos nuestro propio esfuerzo, nuestras propias capacidades, que nos midamos con el otro. Eso es lo que hace la ley. Pero la ley es imposible de cumplir. La ley nos engaña. Es posible y nos hace creer que nosotros podemos cumplir, que podemos ganar nuestra fe, nuestra salvación. La ley nos lleva a pensar que somos firmes, que somos fuertes, que la tentación no nos afecta, que nuestra fe no se rompe o no se afecta, que nuestra fe no es débil. Eso es lo que nos hace creer la ley o el legalismo, que el mundo no nos influencia, no nos afecta, que podemos mantenernos a flote con nuestros propios esfuerzos. Eso es lo que hace la ley o el legalismo. La gracia, en cambio, lo que hace es que no nos lleva a mirarnos a nosotros, sino que nos lleva y pone nuestros ojos en Cristo. Nos lleva a mirarlo a Él como suficiente Salvador. Nos permite saber y reconocer que nuestra fe es débil, que cedemos ante la tentación, que caemos frente al pecado, pero que tenemos a Cristo, nuestro Salvador, lleno de gracia y de compasión para poder sostenernos y para poder socorrernos cuando corremos a Él. La gracia nos enseña a mirar a Cristo. La gracia pone nuestros ojos en aquel que cumplió perfectamente. La gracia nos enseña a mirar al Rey Jesús como ese Rey que sabe nuestra debilidad, que conoce nuestro pecado, pero que aún así nos ama. Esa es la gracia. 1 Pedro 2:24 dice: a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Hermanos, el Evangelio es esta buena noticia de que no necesitamos obras para ser salvados, pero debemos hacer obras una vez que hemos sido salvados, en gratitud, en agradecimiento a nuestro Señor. El Evangelio nos dice, y es la buena noticia, que aquellos que confían en Jesús, aquellos que lo confiesan como su Salvador, no deben soportar la ira de Dios. Y aunque soportemos dolor, aflicción, muerte en esta vida, tenemos una esperanza de vida eterna con nuestro Dios. Ahora, vivimos y obedecemos no para ganar nuestra salvación, sino como gratitud a nuestro Dios. Siempre recuerdo la palabra del Señor ahí en Proverbios que dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. El Señor nos llama a través de una obediencia sabia para poder alegrar el corazón de nuestro Dios. Ese corazón que se entristece cuando nosotros obviamente pecamos. Finalmente, ya en las aplicaciones, ¿cómo este pasaje, cierto? ¿Cómo este pasaje lo aplicamos a nuestras vidas? Los gálatas perdieron de vista la fe, y al hacerlo dejaron de ver a Jesús. Cuando nosotros caemos en el legalismo, cuando nosotros pensamos que tenemos que obedecer un conjunto de reglas para que Dios nos ame más, nosotros dejamos de ver a Jesús, dejamos de ver al Señor. Y entonces el obedecer se vuelve algo pesado. Pero cuando tú obedeces, sabiendo que eres incapaz y que aún así Cristo te ama, entonces esa obediencia, ese trabajo, se vuelve dulce. Se vuelve alguien que trabaja para aquel que le ha amado.
que lo hace con amor. El amor finalmente es el motor, ¿cierto?, de ese servicio. Servimos por amor. Por ejemplo, cuando te sientes que Dios te ama más porque participas en todas las actividades de la iglesia, eso es legalismo. Dios nos ama de la misma manera, siempre. Cuando piensas que eres salvo porque naciste en la iglesia. Algunos han dicho, no, yo nací en las bancas de la iglesia. Y cuando me dicen eso, yo siempre pienso como que la hermana estaba justo y alumbró en la iglesia. Pero no, después entendí que era porque nacían o venían desde pequeños, ¿ya? Pero no es así. Aunque puede ocurrir, alguien podría, ¿cierto?, nacer y ser asistido aquí. Pero cuando pensamos que somos salvos porque hemos nacido en la iglesia, no es así. No es así. Hay uno que fue creado en el paraíso y no fue salvo. Cuando pensamos que, es cierto, que incluso cuando decimos que hasta aquí trabajo y sirvo al Señor, eso es legalismo, porque ahí no hay gratitud finalmente. Abraham fue incomodado, ¿cierto?, a salir de su tierra, a vivir como extranjero, confiando en una tierra que no había visto. Pero hay algo que sí vio Abraham. Él vio a Dios, él vio la promesa, él vio a este Dios. Y eso le permitió a él seguir adelante, a pesar de su edad, a pesar de que sus fuerzas ya le abandonaban. Y cuando él quiso, ¿cierto?, ayudar a cumplir esa promesa, ¿qué es lo que hizo? Se equivocó. Él quiso ayudarle a Dios para cumplir la promesa. Él quiso agregar algo para cumplir la promesa. Y permitió que Sara, ¿cierto?, autorizara a que él estuviera con Agar. Y vemos todas las consecuencias. Así la embarramos cuando nosotros pensamos que podemos agregar algo a la salvación. De esa manera cometemos los errores. Pero Abraham finalmente fue sostenido y es el padre de la fe. Tú y yo formamos parte de esas estrellas que Abraham vio esa noche. Abraham vio, ¿cierto?, salió y me imagino ya anciano. Y Dios diciéndole, mira al cielo, así será tu descendencia. Y hoy nosotros somos consecuencia y resultado de esa promesa de Dios hecha a Abraham. Entonces ahora quiero llevarte a ti y que mires ahora no al cielo como ese cumplimiento de la promesa, sino que mira ahí la adoración celestial, donde hay millares de personas salvadas por Cristo adorando al Señor. Ahí estamos por fe, ahí estamos nosotros adorando al Señor. Es por gracia. Y ahí estarás tú un día. Ahí estaremos nosotros adorando de manera perfecta. Sin nuestros dolores, sin nuestras debilidades, sin la dureza de nuestro corazón muchas ocasiones. Ahí estamos adorando. De alguna forma el Señor también nos saca de nuestra comodidad y nos invita a mirar eso como algo que ya está consumado. El Señor ya lo hizo, el Señor ya venció, el Señor ya tiene la historia en sus manos. Nada puede detener a nuestro Señor. Y es por eso que la fe y la gracia están juntas. Por eso que si quieres poner esfuerzos tuyos o pensar que es tu propio esfuerzo o mi propio esfuerzo el que hace que Dios nos ame más, estamos equivocados, hermanos. Dios nos ama y eso es lo que importa. Dios nos ha salvado y eso es lo que importa. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No importa si es religioso, no importa si se viste de tal o cual manera. El Señor nos ha salvado y eso es lo que importa. Amén. Así que, hermanos, alegrémonos de que estamos ahí a través de los ojos de la fe adorando al Señor. Hoy estamos aquí, pero Juan nos vio adorando junto al trono del Cordero. Y eso solo ha podido ser hecho por el Señor. Así que oremos al Señor.